Traerá nuestro hermano Octavio y luego vamos a ver algo de las Sagradas Escrituras. Cantaré el número 67, número 67. Canten del amor de Cristo, ensalzar al Redentor, tributarle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelead con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. El perdón alzad, cristianos, de la cruz y caminar, de triunfo en triunfos, siempre firmes avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro el triunfo escuchar, los clamores, viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema auxiliar, el tema que traía preparado para esta mañana en cuanto al Salmo 50, en la segunda parte. Se me extravió cuando venía de camino, porque lo olvidé arriba del toldo del carro, y cuando me arranqué pues perdí el estudio. Nos regresamos para ver si lo encontrábamos y no lo encontramos. Vamos a ver este tema que también es sumamente importante, y vamos a estar pendiente con el Salmo 50. Vamos a ver en Jueces capítulo 9, por favor, y vamos a encontrar la historia de un usurpador, de una persona que voló alto, pero quiso estar en alturas que no le correspondían. Vamos a ver la historia triste de una persona que empezó mal y acabó peor. Es resultado de cuando nosotros vamos por mal camino y no nos componemos, nos va a ir peor. Vamos a ver la historia la triste historia de Abimelech. Abimelech fue un hombre hijo del gran Gedeón, perdón. Fue hijo de Gedeón, también mencionado en las Sagradas Escrituras como Jeroboal. Este Gedeón, después de que venció a los madianitas y a los amalecitas, este Gedeón pudo
vivir una vida de esparcimiento a sus últimos años y cometió algunas situaciones que no son recomendables. Tuvo muchas mujeres y entre esas mujeres una de sus concubinas procreó a Abimelech. Abimelech, entonces hijo de Jeroboam, hijo de una concubina. La palabra concubina significa una amante, es como una segunda esposa, pero no es esposa. Este hombre hizo perversidad por la situación en la que se encontraba. Él sabía que no le tocaba, mientras que Gedeón, su padre, había sido juez de Israel. Él quiso continuar como juez de Israel, pero a él no le correspondía. Vamos a leer, por favor, capítulo 9 de Jueces. Capítulo 9 de Jueces. Y como no le correspondía, él hizo un complot y no le importó matar a sus propios hermanos. Leamos, por favor, desde el versículo 1 hasta el versículo 6 para dar una breve explicación. Del 1 al 6. Es Jueces capítulo 9. ¿Es qué? Jueces capítulo 9. A ver, póngale ahí, póngale escuchar. Jueces, Oh, pues. Jueces capítulo 9. Versículos del 1 al 6, por favor. ¿Quién guste leerlo? Abimelech, hijo de Jeroboam, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y dijo a ellos y a toda la familia de la casa del padre de su madre: Yo os ruego que digáis a todos los de Siquem, que os parece mejor que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jeroboam, o que os gobierne un solo hombre. Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Hablaron por él los hermanos de su madre a todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Además le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que los siguieran. Y viendo la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los 70 hijos de Jeroboam, sobre una misma piedra, porque quedó Jotam, el hijo menor de Jeroboam, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Miló, y fueron y proclamaron rey Abimelech cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Viviendo tempestades de política en la actualidad, tanto en Estados Unidos como en México y en otros países del mundo, nos encontramos con esta historia que tiene muchas peculiaridades actuales. Muchas peculiaridades actuales. Mire, está hablando aquí, repito, de Abimelech, y dice el primer versículo: hijo de Jeroboam. Jeroboam fue a Siquem, era hijo de Jeroboam. Jeroboam fue Gedeón. Y este hombre, Abimelech, fue a Siquem porque en Siquem, una ciudad de la cual controlaban los israelitas, era la ciudad de donde era su madre, que había sido concubina de su padre. Entonces él fue a la familia de su madre para buscar apoyo. Versículo dice: y habló a los hermanos de su madre y con toda la familia de la casa del padre de su madre. Note, pura familia de su madre. Diciendo, y luego les propone, porque Jeroboam, en sus años de descanso, de retiro, le gustó de tener muchas mujeres y procreó más de 70 hijos. Más de 70 hijos. Y entonces este va con la familia de su madre y les dice: ¿qué les parece? ¿Será mejor que gobiernen 70 personas o que gobierne uno solo?
Pues, ¿qué cree que le iban a contestar a aquellos que eran de su propia familia, de la familia de su madre? Pues le iban a contestar: es mejor que nos gobierne uno, pero a él no le correspondía. Y dice el versículo 2: yo les ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece que os gobierne 70 hombres, todos los hijos de Jerobal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y luego dice que vino el acuerdo. Dice el versículo 3: y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem. Todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, lógicamente. En los tiempos en los que vivimos, hermanos, muchas veces vamos a encontrarnos errando el camino, porque cada uno de nosotros miramos por nuestros propios intereses. A estas personas les convenía que gobernara Abimelech. ¿Por qué razón? Porque era de la familia. Porque era sangre de la sangre y hueso del hueso de ellos. La madre de él era familiar de ellos. Cuando hay elecciones, tendemos a tener una tendencia personal hacia cierto candidato. No vemos lo que conviene a la mayoría de la gente. No vemos lo que es correcto para la mayoría de la gente. Vemos lo que nos conviene a nosotros. En la mayoría de los casos, yo creo que el cristiano, ¿verdad?, por el hecho de estar estudiando la palabra de Dios, es sensato en cuanto a esto. Y piensa en un bien común más que en un bien personal. Pero la gente de allá afuera, la que no tiene el conocimiento ni el temor de Dios, tiende siempre a pensar en los intereses propios. ¿Qué es lo que más me conviene a mí? ¿Qué es más lo que qué conviene mejor a los que están aquí cerca de mí? Y entonces nos engañan los candidatos, haciéndonos pensar que va a traer ciertos beneficios en ciertas partes de nuestra vida, en ciertos aspectos de nuestra vida. Y cada uno tira por un lado y el otro tira por el otro lado. Estas personas les pareció bien la propuesta de Abimelech porque era de los suyos y sabían que al escoger a Abimelech les iba a traer beneficio o les iba a perjudicar. Les iba a traer beneficio. Entonces dice el versículo 4, por favor. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit. Note, ¿del templo de quién? Baal-Berit. Estos hombres eran idólatras. Los hombres de esta ciudad eran idólatras. Los siquemistas eran idólatras. Entonces ellos mismos ofrecían bienes materiales a su Dios. Tomaron de esos bienes materiales y le dieron a Abimelech. Ahora, ¿qué hizo Abimelech con los bienes que recibió? Dice, con los cuales alquiló hombres celosos, no dice celosos, hombres ociosos. ¿Sabemos lo que la palabra ocioso significa? ¿Qué significa la palabra ocioso? Loco. No piensan. Los ociosos no piensan. Los ociosos solamente están ocupando un lugar sin hacer nada. Sí, pero el significado real es como un carro que no sirve y está ahí ocupando el lugar. O sea, no piensan, no hacen mal, no hacen bien, solamente están ahí estorbando. O sea, no accionan. No hacen acciones ni buenas ni malas, solamente están estorbando. Ese es el significado de la palabra ocioso. Entonces, nosotros se lo aplicamos mucho a los vagos, ¿verdad? Que no hacen nada, no hacen nada bueno, ni a lo mejor no son malandros tampoco, pero están afectando a la sociedad. Los vemos como una afectación a la sociedad. Entonces, fue y los alquiló.
Dice ociosos y vagabundos, y le siguieron, pues lógicamente les pagó para que lo siguieran. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, esta es otra ciudad, la casa del padre, la casa de Gedeón, era Ofra. Dice que mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, y dice 70 varones, y note esta especificación que nos da el escritor, sobre una misma piedra, hermanos. Sobre una misma piedra. ¿Qué significa esto? ¿Qué creen ustedes que significa esto? O sea que los formó en fila india y fue agarrándolos de uno por uno y los sacrificó en el mismo lugar. Esta piedra, hermanos, se cree que era el altar de los sacrificios. O sea que ofreció estas muertes a ese Dios. Ofreció esas muertes a ese Dios que ellos tenían en Siquem. Pero, aquí está un pero que nunca falta. Se escapó Jotán, era el menor de todos los hijos de Gedeón. Él se les escapó, se les escabulló. Dice que se escondió, ¿verdad? Entonces se escondió y pensaron que habían matado a todos y a este no lo mataron. Dice el versículo 6, entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo. Ahora aquí está refiriéndose a otra ciudad, Milo. Se juntaron los de la ciudad de Siquem con la ciudad de Milo y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Esto que acabamos de leer, amados, en cuanto a la compra o el contrato de hombres que fácilmente se prestaban para cualquier situación mientras brillara el dinero, mientras brillara la plata. Me recuerda mucho a una situación que estaba viviendo México, que parece que terminó este fin de semana pasado, donde personas tenían secuestrado el Zócalo de México, haciendo una especie de unión o reunión para sacar al presidente de México, para que se fuera el presidente de México. Ese era el propósito de estar ahí plantados. Resulta de que ellos no estaban ahí, solamente tenían casas de campaña y contrataron a todos los vagos de alrededor, porque el Zócalo de México está en el centro de la Ciudad de México. Entonces, si hay personas vagabundas en México, es ahí en ese lugar. Contrataron a personas vagabundas para que fueran a habitar las casas, que eran miles de casas, pero vagabundos solamente contrataban 10, 20, 30, máximo 50. Y les pagaban para que cuidaran ahí el asunto. Pero venía el viento y las casas volaban, andaban volando las casas de campaña. Se cambiaban de lugar. Pero a esas personas las contrataron. Y varias de ellas, porque de repente les dejaron de pagar, pues lógicamente que pusieron el grito en el cielo, ¿verdad? Y había personas ahí grabando. Y ellos dijeron, estas personas nos contrataron. Nosotros ni sabemos qué es este movimiento, ni sabemos qué es lo que están peleando. Pero nos contrataron nada más para hacer vuelto aquí, para que se vea internacionalmente de que hay un plantón aquí en contra de López Obrador, pero no hay nadie, nomás nosotros. Y el líder de ese plantón decía que eran más de 1 millón de personas que estaban en contra del presidente y que estaban ahí plantados. Entonces, note usted lo parecido. Cómo actúan las personas para adquirir poder. Y también esta porción nos ofrece el hecho de que cuando no se sirve a Dios, el hombre tiende a identificarse con cualquier otro Dios. Hemos conocido hermanos en Cristo de aquí que han dejado de reunirse, han abandonado la iglesia del Señor. Y los hemos encontrado en otros lugares porque les ofrecen material. Se han ido a otros lugares. ¿Y por qué se vino para acá? Pues porque es que acá nos dan ropa, nos dan comida, nos dan despensa.
Hasta nos damos el lujo de escoger lo que queremos, lo que no queremos, ahí lo dejamos. Entonces usted no tiene necesidad, ¿no? Pero pues, ¿a quién le dan pan que llore? Perdone que tengo el pañuelo bajado, pero se me humedecen mucho los lentes. Entonces, se repite la situación, se repiten las causas. Personas son compradas, son alquiladas a veces hasta por un pan y por un refresco. Las personas son capaces de hacer lo que sea, porque tienen hambre, tienen necesidad. Y son capaces de venderse fácilmente. Muy bien, entonces aquí dice, vamos a leer ahora del versículo 7, por favor, hasta el versículo 21. Del 7 al 21. Les pido por favor que lean 4 versículos cada quien, empezando con el hermano Vicente. Del 7 en delante, hermano. Sí, del 7 hasta el 10, hermano Vicente. Hasta el 10. Ujú. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim y alzando su voz, clamó y les dijo: oíd, varones de Siquem y Gab, os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: dejad mi aceite con el cual en mí se honra a Dios. Los árboles. O el 10, hermano. Sí. Y dijeron los árboles a la higuera: ante tu reino sobre nosotros. Ok. Del 11 al 15, ¿alguien más? Pero la higuera también se negó diciendo: ¿dejaría yo de producir mi dulce fruto solo para merecerme por encima de los árboles? Entonces le dijeron a la vid: reina sobre nosotros. Pero la vid también se negó diciendo: ¿dejaría yo de producir el vino que alegra a Dios y a la gente solo para merecerme por encima de los árboles? Finalmente todos los árboles le dijeron al espino: reina sobre nosotros. ¿El 15 también? Sí. Y el espino le respondió a los árboles: si realmente quieren que yo sea su rey, vengan a refugiarse bajo mi sombra. Si no, que salga fuego de mí y consuma los cedros del Líbano. Del 16 al 19, al 18, por favor, Cecilia. Ahora pues, si con verdad, con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jeroboam y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librarlos de mano de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy en contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre lo de Siquem y Abimelech, hijo de su criada, por cuanto a vuestro hermano. 19 también. Hasta ahí. De 19 al 21, Jesse, por favor. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jeroboam y con su casa, que gocéis de Abimelech y el gozo de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech y consuma a los de Siquem y a la casa de Milo. Y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo y consuma a Abimelech. Jotam escapó y huyó, se fue a Beer y ahí se quedó por miedo de su hermano Abimelech. Note pues, aquí aparece en escena Jotam,
el muchacho que había huido. Y este Jotam, un hombre inteligente, fue y se puso a la cumbre de un monte, del monte Gerizim, que luego leemos del monte Gerizim en el Nuevo Testamento, que era el lugar donde adoraban los samaritanos, recordando la parte aquella de Jesús y la mujer del pozo, que le dijo Jesucristo que ellos adoraban en el monte de Gerizim y los judíos en Jerusalén, ¿verdad? Pero luego le explica que Dios es espíritu y Él busca que los verdaderos adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Y se viene la hora cuando ni en ese monte ni en este otro se va a adorar a Dios. Pero bien, Jotam aparece en escena y Jotam hace alusión, hermanos, del problema que están viviendo con una hermosa parábola. ¿Vio usted la parábola o no la vio? Dice, y cuando se lo dijeron, el versículo 7, a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim. Lógicamente que él buscó protegerse en el monte de Gerizim. Me imagino que él podía ver claramente si alguien venía sobre él para poder huir fácilmente. Y dice, alzando su voz, clamó y les dijo, oídme, varones de Siquem. O sea, estaba hablándoles a los contrarios, a los que habían participado en la muerte de sus 70 hermanos. Y así os oiga Dios. Y luego empieza la parábola. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Pues lógicamente no lo aceptó. Versículo 10. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Lógicamente no aceptó. El versículo 12, dijeron luego los árboles a la vid, ¿verdad? El árbol que da uvas, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Bueno, entendemos con esto que no aceptó, ¿verdad? Versículo 14, dijeron entonces todos los árboles a la zarza, el más despreciable de los árboles, un arbusto espinoso, le dijeron, anda tú, reina sobre nosotros, a la zarza, la más despreciable de todas. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey, sobre vosotros vengan y abríguense bajo mi sombra, y si no, que salga fuego de mí y devore a los cedros del Líbano. Otra palabra, yo acepto, voy a reinar sobre ustedes, pero tienen que venir todos a ponerse bajo mis órdenes, y yo los voy a proteger. Pero si no quieren que yo los proteja, entonces los voy a quemar. Una característica que vamos a conocer más adelante es que para hacer una mortandad en la guerra, porque Abimelech tuvo varias batallas, culminaba con la quemazón, hermanos. O sea, todos los que él consideraba enemigos eran quemados. Pudieran estar miles de personas en un lugar, él quemaba todo ahí. Un hombre perverso, sangriento. Oiga, matar a 70 de sus hermanos sobre una piedra. Se pierde la noción de la realidad. Cuando uno tiene el hambre de las cosas que no son de uno, puede llegar a salirse de la realidad y puede convertirse en una persona que ya no tiene humanidad. Una persona insensible completamente. Estaba leyendo acerca de cómo se colectaba a los niños en México para ser parte de los carteles, para hacer carnes de cañón. A los 10, 12 años, quizás hasta agarraban niños de 8 o 9 años y se les enseñaba a matar.
Y una de las primeras pruebas que tenían que pasar para hacer ya del cartel era que tenían que matar a una persona. Pero después de eso les enseñaban a hacer los pedacitos. Ellos, los niños. Era un ejército que se encargaba de hacer pedazos a las víctimas y desaparecerlas. Ellos mismos les enseñaban cómo hacerlas cachitos, para que ellos mismos las pudieran navegar, porque lógicamente un niño no puede con una persona completa. Los deshumanizaban completamente. Y los mantenían drogándose los tenían idiotizados. Así es el hambre del poder. El hambre de aquellas cosas que no son para nosotros, pero que las deseamos, llega a causar en nosotros el efecto de que no hay humanidad. No hay sensibilidad, somos sanguinarios, somos perversos, somos personas que causamos daño sin sentir ningún temor, ninguna misericordia, ninguna lástima. Estoy dando el significado de lo que era la zarza que aceptó reinar sobre los árboles. ¿A quién aplicamos esta zarza? De los personajes que hemos visto hasta ahorita aquí en esto, ¿a quién se lo aplicamos lo de la zarza? Abimelec. O sea, aquellos no se habían levantado para reinar, pudiendo haber sido uno de ellos juez de Israel, continuando la carrera de su padre. Ni uno se había levantado para reinar. Esos son los otros árboles. Pero este que no le correspondía se levantó y dijo: yo voy a ser el juez de Israel. Todo aquel que esté conmigo, yo lo voy a abrazar y lo voy a proteger, pero el que esté en mi contra, así le va a ir. Entonces, causaron pánico y horror a todos los lugares circunvecinos, especialmente aquellos que tenían admiración por Gedeón. Dice la palabra de Dios, dijeron todos los árboles a la zarza, y luego ya la zarza dijo: elíjanme por rey y yo los voy a proteger. Y ahora pues, dice el versículo 16, si con verdad y con integridad habéis procedido, está diciendo, ¿quién es el que está contando la parábola? Jotam. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelec, y si habéis actuado bien con Jerobal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, dice, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librarnos de mano de Madián. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra. Y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. O sea, es hermano de ustedes. Es de su familia, es de su sangre, por eso lo escogieron y por eso lo apoyaron. Por cuanto es de ustedes. Dice el versículo que sigue. Versículo 19. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobal y con su casa, gócense de Abimelec, y él que se goce de ustedes. Y si no, fuego salga de Abimelec que consuma a los de Siquem y a los de la casa de Milo. Y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo que consuma a Abimelec. Y escapó Jotam y huyó y se fue a Ver, y allí se estuvo por miedo de Abimelec, su hermano. Jotam está hablando esta parábola para explicar cuál era la situación y qué fue lo que ellos eligieron, y ahora da una sentencia. Los de Siquem habían escogido a Abimelec. Abimelec había ido a pedirles ayuda a los de Siquem, que eran sus familiares.
Pero Jotam les está sentenciando que se iban a voltear los de Siquem contra Abimelech y Abimelech contra los de Siquem. Esa es una profecía que está haciendo el muchacho. O sea que iba a haber traición. Aquellos que habían acogido a Abimelech lo iban a traicionar. Y Abimelech, sintiéndose traicionado, iba a arremeter contra ellos. ¿Y sabe qué clase de muerte tuvo Abimelech? ¿Mande? Lo quemaron. No. Una muerte bien curiosa. Un hombre que vamos a leer cómo era encarnizado contra sus enemigos. Y una mujer lo mató. Y él dijo, por favor, cuando la mujer lo golpeó, la mujer le dejó caer una piedra de molino, hermanos, desde arriba de la torre, desde arriba de la pared. Y estaba moribundo Abimelech y le dijo a uno de sus soldados, mátame tú para que no digan que una mujer mató a Abimelech. Y ese dicho se extendió. Aún se repite en las crónicas o en los reyes acerca de esta situación con Abimelech. Pero aquí el punto es que la sentencia está dada y nosotros a través de esa sentencia podemos augurar de que Abimelech va a terminar mal y va a terminar mal por culpa de su propia gente que lo escogió. De su propia gente. Vamos a leer otros versículos. Vamos a leer del 22 al 25, por favor. Octavio, 22 al 25. Abimelech reinó 3 años sobre Israel, pero Dios envió un espíritu de discordia entre Abimelech y los habitantes de Siquem, y los habitantes de Siquem procedieron perfidamente con Abimelech para que viniera a la violencia hecha a los 70 hijos de Jeroboam y recayera la sangre de ellos sobre su hermano Abimelech, Que los mató. y sobre los habitantes de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Los habitantes de Siquem pusieron emboscadas contra él en las cumbres de los montes y robaban a todos los que pasaban cerca de ellos por el camino, y se lo hicieron a saber a Abimelech. Así es. Entonces, Abimelech, cuando hubo dominado sobre Israel 3 años, el Señor envió un mal espíritu sobre Abimelech. O sea, este espíritu era de actuar en contra de lo que él estaba siguiendo como régimen. Ok, estos de Siquem me escogieron, ¿verdad? Ellos merecen estar conmigo. Pero este espíritu malo le estaba provocando una contradicción en contra de los de Siquem. Ahora, es importante recalcar aquí que los hombres de Siquem se levantaron contra Abimelech. Pero Abimelech ya estaba también pensando en contra de los de Siquem. Y cabe mencionar aquí que mientras que el dicho era, estén conmigo y yo los voy a proteger, y el que no esté conmigo yo lo voy a destruir, está rompiendo con ese dicho, está rompiendo con esa ley, porque ahora está volcándose en contra de quienes lo apoyaron. Y quienes lo apoyaron se están volcando en contra de él también. Esta es una característica muy propia de Dios, porque inclusive para darle victoria a Gedeón, o sea, Jerobal, ¿cómo le dio la victoria en contra de miles y miles de amalecitas y de madianitas? ¿Cómo le dio la victoria a Dios a Gedeón? Se mataron entre ellos mismos. Gedeón siguió la estrategia recomendada por Dios con 300 hombres. Y los madianitas y los amalecitas se levantaron todos encandilados y se mataron entre ellos mismos. Entonces vemos que es una táctica de Dios. Ahora
estos hombres perversos que participaron en la perversidad de matar a los descendientes de un hombre de Dios, quienes hicieron tal perversidad ahora están confundidos. De tal manera que Abimelech está en contra de los que le ayudaron y los que le ayudaron están en contra de Abimelech. Dice el versículo 24, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobbaal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano, porque Abimelech era hermano de los que había asesinado, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos, y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Y tan, continuamos la próxima semana. Vamos a dejar hasta aquí la lectura, hasta el versículo 25, comenzaremos el versículo 26 la semana que entra. Terminando esto de Abimelech, indudablemente regresaremos al Salmo 50. Recuerden que el Salmo 50 está pendiente por situaciones de accidente, ¿verdad? Dejé mi estudio arriba del capacete del carro y cuando me arranqué voló, se me tronó la tablet. Lo bueno es que logré recuperarla, porque si no ahorita estuviera a punto de llorar. Dios le bendiga, gracias por su atención. Vamos a hacer una oración. Voy a pedirle al hermano Vicente que nos dirija en esta oración, hermano, por favor. Recuerde de la familia del hermano Cuitláhuac, por favor acordémonos de ellos. Y acordémonos del hermano Guadalupe, que está muy enfermo, un hermanito de Nuevo León, que está muy enfermo. Sí, recayó el hermano, parece que con el COVID, ¿verdad? Hermano Vicente, por favor. Bueno, gracias, no Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad, Padre, gracias, Padre, por estar con nosotros, siempre que cada uno de nosotros. Pedimos, Padre, por esta petición que se ha hecho, pedimos, Padre, por su familia, por su amor, que nos ayude, Padre, ellos gracias, Padre, por la paciencia y misericordia con nosotros. Ayúdanos para estar con nuestros hermanos de hoy en día, para poner nuestro estudio. También, Padre, pedimos por los cielos también con nosotros. Todo esto que pedimos y vamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.